a todos, bienvenidos a Códigos de Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que, como vamos a ver, fue uno de los grandes pensadores de Inglaterra. En algún momento se codeó con la realeza y es considerado uno de los grandes magos de la historia. Así es, les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Efectivamente fue un hombre también muy controversial, tenía muchas prácticas, pero sobre todo es considerado como un gran erudito, un hombre que logró coleccionar una cantidad de libros impresionante, más de 4,000 libros en una biblioteca que era particular, en la que prácticamente invirtió todos sus recursos y que se dedicó al estudio, primeramente desde el punto de vista científico y ya después también entró a la parte del ocultismo. Y les saludo Iván Donaldson, y efectivamente vamos a hablar del buen y nunca bien ponderado John Dee, ¿no? Este matemático, astrólogo, ocultista, cartógrafo y alquimista, y que entre todas estas cosas pues resalta mucho su trabajo en la alquimia, ¿no? Fue algo muy como que se conoce mucho, ¿no? Por la cuestión de la alquimia, y sobre todo nosotros lo ubicamos más por esto del lenguaje enoquiano, pero tenemos que ir parte por parte, así que pues comenzamos a ver, Milen, cómo empieza la historia. Un poco de historia. Sí. Pues él nace el 13 de julio de 1527. Dicen que era cuando se inventó el caldo, ¿no? Cuando se inventó el caldo, sí, anoten ese dato. Y desde muy joven, él era una persona, como lo vamos a ir viendo, pues muy inteligente, ¿no? Ya dijimos todo lo que hizo, todo lo que estudió. Pero para darles un dato así de qué tan inteligente era, pues a los 15 años ya había entrado a la universidad. A los 19 años se gradúa en la Universidad de Cambridge. En esa época, como está en la Universidad de Cambridge y luego se va a la Universidad de La Vaina, pues conoce a gente muy importante dentro de esas universidades, y se dice que a uno de los personajes que conoce ahí es a los Tudor. Y ellos son los que lo respaldan financieramente, porque los Tudor posteriormente se convierten en los grandes políticos de Europa. Entonces desde ahí ven a este personaje, que también dicen que era un gran orador. De hecho, de sus primeras intervenciones que tuvo como orador fue en París, y sorprendió a todo mundo, ¿no? Que un joven tuviera tanto talento, que fuera tan inteligente y que tuviera tanta facilidad para hablar. Uh-huh. Entonces desde ahí, pues además, aunado a que conocía a los Tudor y todo esto, empieza a tener contacto ya con personajes muy importantes de la historia. Y nos habla de, como lo decimos, de un personaje que estaba avanzado, siento yo, para su época. Sí, de hecho lo que te iba a decir es que una de las cosas que lo caracterizaba es que desde niño decían que tenía una mente muy rápida, muy veloz, que entendía las cosas prácticamente de primera. Leía los libros y tenía esta cuestión también de memoria fotográfica, entonces se grababa prácticamente todas las cosas y no era raro, siempre traía libros, 2 o 3 en el brazo, y no era raro verlo leyendo y estudiando la mayor parte del tiempo, que era su afición, era lo que más prefería hacer. Exacto, y también decirles que no existiría, el mundo no sería igual, y sobre todo las cuestiones como espirituales y todas estas cosas no existirían si no tuvieran gran influencia del buen John Dee, ¿no? Que inclusive, como dicen aquí mis compañeros, pues se codió con grandes como Paracelso, ¿no? Como varios que me comentaban, Mark Cardano también, muy amigo de Leonardo da Vinci. Sí, y estudió a todos los grandes, ¿no? Dicen que desde el principio también le empezaron a llamar la atención gente como Agripa. Uh-huh. Donde se empezó a meter muchísimo a investigar de todo eso, porque además de todo lo que él estaba estudiando, digamos, académicamente, por su lado empezó a descubrir que había otros libros que le interesaban muchísimo y que le empezaron a meter en el arte del ocultismo, pero como que en un principio era paralelo, ¿no? O sea, uh-huh, no dejaba la parte académica, también le interesaba muchísimo, pero empezó a meterse al ocultismo y eso lo transformó totalmente, porque él decía que había de alguna forma había que investigar las ciencias naturales, uh-huh, que sí tenían todas una serie de reglas y todo, pero también las ciencias sobrenaturales influían en nosotros, y que era muy interesante investigar cómo estas dos podían converger y las dos existían al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. De hecho, también se dice que sus 3 pilares, lo que también lo caracterizaba en ese sentido filosófico, pues era la filosofía neoplatónica, uh-huh, el hermetismo y la cábala.
Esos eran principalmente como sus 3 ramas, de las cuales él pues tomaba una por aquí, otra por allá, pero llegó a combinarlas inclusive en diferentes estudios, y esos estudios fue lo que se convirtió posteriormente en otros pilares de otras corrientes. Sí, exacto. Y obviamente pues estamos hablando, como pueden ver, de un personaje que pues era muy adelantado a su tiempo, y es curioso cómo desde este pensamiento científico, ¿no?, de la época, que apenas estaba como, pues sí, en un momento de hecho bastante difícil también, toda esta cuestión científica por cuestiones de la Inquisición y cuestiones de paradigmas que estaba viviendo la humanidad, pues podemos darnos cuenta cómo después de investigar en la matemática, en la ciencia, en la astronomía, pues inevitablemente su pensamiento y su lógica lo llevó a estudiar pues las energías, ¿no? Las influencias planetarias, los espíritus, los ángeles y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. De hecho, un dato curioso es que cuando estaba en la Universidad de Cambridge, hicieron la representación de una obra de teatro de Aristófanes, y él construyó un escarabajo mecánico. Ah, sí. Y pues le llamó mucho la atención a la gente que fue a ver la obra, y desde ahí decían que él era un brujo o un mago, porque les llamó muchísimo la atención este escarabajo que incluso volaba dentro de la obra de teatro. Y que se movía solito. Entonces desde ahí ya lo empezaron a catalogar como mago o brujo. Y sabían... Como el primer robot, ¿no? Sí, un robot mecánico. Robotcito. Un robotcito ahí pequeño que él realizó, con todo lo que conocía, ¿no? Con todo el conocimiento que tenía. Y después de eso cuenta la historia que, como decimos, pues los Tudor lo empezaron a ayudar, y tuvo acceso allá a niveles muy altos, tanto así que un día lo invitaron a hacerle creo que este es un dato importante, porque le invitaron a hacer una carta astral para la reina Isabel I, y en esa carta astral él le dijo que ella iba a ser, todavía en ese momento ni siquiera era reina, ¿no? Era era María. Sí, María era la reina. La que le decían María Sangrienta. Y ella era la media hermana de María. Entonces él le dice que quien va a gobernar y va a estar en el trono va a ser Isabel. Y va a llegar y va a ser muy poderosa. Y esto le provoca que ya no lo quieran. Le provoca primero una diarrea y, y le provoca que lo metan al tambo de inmediato por andar de blasfemo. Pero curiosamente, a pesar de todo esto que le sucedió, porque sí le dicen que no lo quieren ya en la corte, encierran a Isabel, pasa el tiempo y resulta que se cumple su profecía. Y a partir de ahí, Isabel I lo toma como su mano derecha. Sí. ¿No? Sobre todo mano derecha en cuestiones astronómicas, como asesor, como asesor astrológico. De hecho, eso era algo que también inquietaba muchísimo a la corte y a toda la gente que estaba alrededor de la reina, porque nunca antes había habido como el testimonio o la presencia de un personaje de la realeza que estuviera tan conectada con cuestiones esotéricas y que tuviera tanto interés por conocer y la magia y todas las cosas que la alquimia en ese entonces pues era prácticamente muy por debajo del agua, ¿no? Claro. Entonces la reina Isabel fue la primera que, de hecho, inclusive en sus atuendos, en sus ropas, traía simbolismos mágicos, traía muchas cosas. Toda la joyería la mandaba a hacer específicamente con simbolismos que John Dee le había dicho. Fíjate, como su asesor, ¿no? Entonces decía, sí. Para tal energía y para tal protección te vas a poner este sigilo, precisamente, ¿no? Esta pata de gallo. Este sello, esta pata de gallo. Sí, no, pues estos sellos, ¿no? Sí. Y es que hay que entender que muchas personas ignoran que en ese momento de la historia, y bueno, y también muchos años antes, pero en ese momento de la historia, la iglesia no estaba tampoco tan cerrada a hablar de cuestiones alquímicas y de cuestiones de espíritus y de esto que es magia. De hecho, llegaron a haber papas que estaban muy metidos también en esto, pero bueno, ese es otro tema de códigos del multiverso. Pero sí creo que exactamente en este periodo de John Dee, o gracias a, bueno, sí, en el periodo donde él le toca existir, ¿no? Vivir, compartir en la tierra, en esa vida, siento que sí, no existía tanta división aún, ¿no? Después pareciera que hubo una persecución y de hecho pareciera como si a la ciencia se le hubiera extirpado, ¿no? Todo este conocimiento y se hubiera mantenido hasta la fecha como algo tonto, como algo que tiene muchos tabús, como algo prohibido, como algo de gente loca, ¿no? Como algo que no tiene sentido. Pues como siempre lo aceptaban, lo asociaban con lo satánico, lo del mal, lo diabólico, sí, y lo maligno, lo del chamuco. Uh-huh. Sí, y de hecho, gracias a que también, bueno, yo creo, ¿no? Que gracias a que
estaba ayudado por Isabel, no por la reina. También por eso yo creo que tuvo acceso a muchísimas cosas sin problema de la Inquisición, sin que la Inquisición le estuviera diciendo, oye, ¿qué andas investigando? ¿Qué estás haciendo? Esto no es muy católico. Pero yo creo que... Y aparte que él era, o sea, públicamente sí era cristiano, ¿no? Era muy, muy católico y sí, ¿no? Para que no hubiera bronca, para que no hubiera sí. ningún problema. Uh-huh. Sí, y de hecho, pues hizo muchas cosas John Dee, como algunas que se platican es que él fue el primero que acuñó estos signos de más, menos, por... de los matemáticos. De los signos matemáticos, ¿no? Y empezó a tener como una gira por toda Europa, donde iba, además de obtener conocimientos de los grandes escritores, iba a Holanda, por decir, y encontraba un gran libro, y de ahí se metía a fondo, hacía un estudio, un tratado, pero también cuenta la historia que iba de espía. Que esa es otra parte, ¿no? Que fue el primer James Bond. El primer James Bond de la historia. El primer el 00. El 000. No, sí firmaba como 007. De hecho, sí. Ajá. Sí. De hecho, el primer James Bond de la historia es John Dee. Les guste o no les guste, le tomen a broma o no a broma, pero sí se inspiraron en él para crear el personaje de James Bond, ¿no? Sí, porque investigaba al servicio de la reina. Exacto. Claro. My name is Dee. De la corona. John Dee. Ay, güey. No sé. Y entonces, pues imagínate. Entonces, en todo esto que él hacía, pues le entregaba a través de algunos mensajes ocultos, ¿no? A través de él aprendió mucho lo de la criptografía y todo esto, los sigilos y todo. Era un gran matemático. Sí, de hecho, no podía haber sido de otra forma. Sí. Entonces le entregaba toda esta información, obviamente disfrazada, ¿no? Y curiosamente, pues sí firmaba como el 007, que dicen que representaba los 2 ceros, los ojos de la reina, y el 7 era su número favorito de John Dee, entonces por eso firmaba con eso como 007. Pero pues a través de estas cartas fue que obtuvo mucha información la reina Isabel I, y además John Dee le decía a la reina Isabel I que Inglaterra iba a ser un gran imperio. De hecho, él es el primero que también acuña ese de imperio británico, ¿no? Es el primero que acuña esto, y dice que lo iba a lograr a través del mar. Y por eso empiezan a tener muchísimos barcos en Inglaterra, haciéndole caso a John Dee, ¿no? Y además él les entregó, porque también hacía cartografía, entonces les entregó mapas, todo esto para ayudar al Imperio Británico a ir creciendo. Claro. Y creo que eso también le ayudó muchísimo a estar con la reina, pues muy a su lado, ¿no? Muy, muy pegado con ella. Y además de algunas cosas que hacía así medios mágicas, ¿no? Cuentan una vez que iba a tener una batalla contra Inglaterra, contra España, y John Dee les dijo que no fueran a atacar, que iba a haber una tormenta y que esa tormenta iba a destruir los barcos españoles. No le creían porque pues no vieron y dijeron, pues no va a haber ninguna tormenta. Sí, veían el cielo y decían, sí, claro, John Dee. Pero al final le hacen caso a John Dee, no van a la batalla y exactamente pasa lo que él platicaba. Entonces cada vez obtenía como más poder dentro de la corte, ¿no? Uh-huh. También inclusive la reina lo utilizaba en cierto modo como una especie de amenaza inconsciente hacia toda la gente de la corte, porque estando él a su favor y estando él de su lado en todas estas cosas, hacían espectáculos que no eran tal como shows y eso, sino que le decía de repente a John Dee, oye, pues vente y haznos algunos trucos alquímicos aquí en la sala del palacio, ¿no? Entonces él desplegaba todo tipo de estas cosas, y eso hacía que la gente de la corte le tuviera no solamente respeto a él, sino a ella, sabiendo que él estaba ahí, ¿no? Que él siempre tenía esa protección extra hacia la reina. Claro, que infundía, quieras que no, ese respeto a través del miedo, ¿no? Porque si es capaz de producir esas llamas en esta sala, y ¿no? polvos de colores y cosas que para ese tiempo eran así, wow. Exacto, y aquí también entender, si te pones a rascarle, ¿no? Y si vas siguiendo esto que te estamos platicando y te pones en esa época, te vas a dar cuenta cómo había un número, como si ya no, pero había un número muy reducido de personas que conocían de ciencia, que se interesaban en estas cosas de manera muy científica, ¿no? De cábala, de alquimia, de misticismo, y solo este pequeño grupo conocía esto, y el vulgo, ¿no? La gente, digamos, el común y corriente, pensaba que eran cosas del diablo, ¿no? Que eran cosas malignas. Y lo curioso es que
pareciera que ese estigma continúa hasta la fecha, ¿no? Y hay muchas personas que ven estos temas como algo del diablo, como algo que les va a traer mala suerte o que es algo que está prohibido y no se dan cuenta que pues sí están siendo guiados como borreguitos hacia algún lugar, ¿no? Y no se dan cuenta, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, cuenta, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Al principio, dicen que él quiso hacer una gran biblioteca en Inglaterra, no obtuvo el permiso necesario y él solito compraba, poco a poco empezó a comprar libros, hasta que tuvo la biblioteca más grande de Inglaterra. Dicen que tenían alrededor de 4,000 libros y después de esto también tuvo apoyo mucho de los Habsburgo. Sí. Lo mandan a Hungría y él está en Hungría y cuenta la historia que los Habsburgo también querían hacer un laboratorio gigantesco alquímico, entonces lo apoyaban muchísimo a él porque les interesaba casi hacer un imperio acá ya con ciencias de ocultas y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces hasta ahí todo iba muy bien, parece que le ayudaban muchísimo, ¿no? Regresa a Inglaterra y en su biblioteca también él hace un laboratorio donde hace todo tipo de experimentos, pero aquí ya viene la parte donde parece que hay un parteaguas porque deja un poco al lado la ciencia y comienza a hacer el ocultismo. Que para él no era algo diferente, o sea, no, para John Dee estaba estudiando ciencia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Sí. También, como dices, existe también en estos círculos sociales en los que se desenvolvía John Dee, pues había muchas personas que hablaban de Hermes, ¿no? Y de estas enseñanzas como secretas, que estaban muy conectadas con la alquimia, ¿no? Y esta conexión con los reinos superiores y sí, y de hecho él fue el primero que comenzó a utilizar el término sobrenatural, que no se refería, o sea, no quería decir que no fuera natural, sino que estaba en otros niveles de naturaleza. Eso es lo que significa. Sí, y ya después de esto que sucede, cuentan que ya prácticamente ya no escribe nada porque resulta que él mencionó en alguno de sus diarios que de repente recibió la visita de un ángel, de lo que él llamaba un ángel, ¿no? Un ángel que fue el mismo que se le presentó a Enoch. El mismito, decía. El mismito, es el mismo. Exactamente. ¿Era el arcángel Miguel? No, según yo no. No sé exactamente a quién se refiere, porque lo único que vi es que es un ángel, el mismo ángel que le presentó a Enoch el lenguaje adámico, que ahorita vamos a hablar de él. Sí. Pero no sé exactamente qué arcángel ¿cuál era? Y ya después de esto, él empieza a obsesionarse con toda esta información que empieza a recibir y empieza a conectar con personas que eran mediums. Arcángel Uriel parece ser. Uriel, sí. Okay. Yo porque Uriel es el del conocimiento, ¿no? Un arcángel, sí. Sí, y ya que empieza a cambiar mucho porque ya parece que le obsesiona esto de los mediums, tiene contacto con algunas personas que empiezan a traer este lenguaje que él quiere desarrollar, que le presentó este ángel, y conoce a una persona clave que es Edward Kelly. Edward Kelly es el que o sea, ya cuando lo conoce y empiezan a hacer sus experimentos y comienza también, no sé si, creo que no mencionaste, Len, que todo esto surge porque comienza a usar una bola de cristal, ¿no? Sí, que era, a través de la bola de cristal él comienza a comunicarse con este ángel, ¿no? Y con estas energías superiores, ¿no? Claro. Y encuentra a este cuate, el Mark. No, Edward Kelly. No sé por qué le digo Mark Edward Kelly, que era un medium, ¿no? Y entonces ahí es donde se pone ya sabroso el asunto, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo conoce, pues es como... Tiene como muy mala fama Edward Kelly, ¿no? Su esposa de John Dee no lo quiere porque dice, tiene fama de alcohólico y de muchas cosas, pero él le hace algunas pruebas y dice, no, pues este cuate se ve que es un medium que sí le sabe, que sí, ¿no? rifa. Que sí rifa. Y y de repente... Esto sí es de lo chido, sí es efectivo. El efectivo. Ese es el bueno. Y dicen que a partir de ahí prácticamente todos los días tenían contacto con estos ángeles, ¿no? Estos seres pues, superiores, y todo lo empezaba a escribir John Dee en su diario. Y parece que aquí sí ya una obsesión porque ya no para, ¿no? No para en escribir y escribir y escribir todo lo que estaba sucediendo y todo lo que obtienen a través de estos seres superiores, estos ángeles, como él los mencionaba, y aquí le cambia absolutamente toda la vida, ¿no? Y escribe en lenguaje enoquiano. Sí, porque que eso es importante. Esa era la idea, ¿no? Creo que hay dos cosas interesantes aquí que suceden. Una es, según la historia así como media esotérica, dice que este mismo ángel le entregó un espejo de obsidiana. Que es como la historia fantástica. La historia fantástica, ¿no? Que y entonces un ángel del cielo bajó y le dijo,
Toma, mi chavo. Toma un espejo de obsidiana. Toma este espejo de obsidiana. Hecho en México. Hecho de Tezcatlipócatl, ¿no? Y obviamente, pues, la versión que no es la fantasiosa, ¿qué pasó? La versión no fantasiosa dice que a lo mejor lo que pudo haber sucedido es que un barco de estos piratas trajo de América este espejo de obsidiana que pertenecía a la cultura azteca y se lo entregó de alguna forma, ¿no? Llegó también a Edward Kelly. Bueno, él viajaba mucho, ¿no? Sí, él viajaba mucho. No se descarta que en algún momento a lo mejor estuvo por acá, ¿no? Claro. Que eso también es muy importante, que lo comentamos hace rato. Me decía Richard que, aquí mi querido Master Richard, que uno de los grandes temas de Dee fue el dinero, ¿no? Su relación con el dinero. Pero aquí podemos ver que tenía esta mente como cualquier científico o cualquier investigador que está en verdad dedicado, ¿no? Y que le apasiona la investigación. Todo el dinero siempre se lo gastaba, como comentaron, ¿no? Prefería a veces gastárselo en libros que comer. Exacto. O en instrumentos, en herramientas, ¿no? Sí. Que le permitieran investigar más, ¿no? Claro. Sí, entonces el espejo, se empezaron a hacer investigaciones y sí, determinaron ya cuando... De hecho, el espejo se tiene en el Museo de Londres. Uh-huh. Ahí está, todavía se conserva ese espejo de obsidiana y es un espejo gigantesco. Muchos de sus artilugios, ¿no? Que utilizaba. Y muchas personas decían que venía de América, ¿no? Sí. Hubo por ahí una persona que estuvo investigando muy profundo esto y lo expuso y le dijeron que era un mentiroso porque casi como en México se iba a poder hacer ese tipo de artefactos, ¿no? Si aquí vivían puros ignorantes, ¿no? Si aquí nos dijeron que nos vendieron espejitos por oro, ¿no? Esa historia nos contaron cómo íbamos a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y esta persona, pues como el que le picaron la cresta y dijo, no, yo tengo que investigar al 100, y resulta que hizo una investigación muy profunda y determinó que sí, efectivamente, solamente se puede hacer ese tipo de espejos de obsidiana por el tamaño que se necesita de la obsidiana para hacer el corte en Pachuca. Además la forma, ¿no? Que era forma, exacto. Circular. Y curiosamente, eso ya es otro tema, pero aquí en México, particularmente con los toltecas, y quién sabe desde antes, pero sí había esta utilización de los espejos, ¿no? Y eran usados tanto como para cuestiones así adivinatorias, místicas, como también para recordarnos esto de los espejos, ¿no? De que sí, todos somos espejos. Los guerreros atlantes, ¿no? Se decía, los toltecas, iban en filas y atrás en la espalda siempre llevaban un espejo de obsidiana para que te reflejaras, ¿no? Y te dieras cuenta como todo lo que te rodea pues es un reflejo de ti mismo, ¿no? Entonces, pues de hecho está ahí el famoso cuarto oscuro de Moctezuma, ¿no? Exacto. Que estaba completamente recubierto de obsidiana. Exacto. Y era para eso. Exacto. Claro. Sí. Entonces es interesante, ¿no? Como este espejo pues fue a parar ahí con John Dee y no sabemos si este espejo pues efectivamente haya sido usado inclusive por algún sacerdote acá de este lado de la náhuac, ¿no? Y es casi seguro, ¿no? Porque también el espejo representaba una deidad muy poderosa dentro de los aztecas que era Tezcatlipoca. Sí, mexica. Bueno, mexica azteca. Sí. Y entonces también el espejo representa pues todo el caos, ¿no? Toda esta oscuridad, que desde esta oscuridad y este caos se pueden hacer infinitas cosas, ¿no? También habla de la creatividad, de muchísimas cosas, ¿no? Y cuenta la historia que John Dee también utilizaba, como tú lo mencionabas, para eso el espejo, para tener un autoconocimiento, sí, pero también para tener contacto con otras seres, con otras entidades. Incluso también lo utilizaron para adivinación, para muchas cosas, ¿no? De hecho, vamos a sacar un programa que va a hablar específicamente de los espejos de obsidiana, sí. Pues también de obsidiana y de plata y de oro, porque espejos místicos, ¿no? Va a haber un especial ahí. Sí. Y otra parte interesante de todo esto, de todas estas comunicaciones que tuvieron a través del espejo y a través de otras cuestiones que utilizaron, ¿no? Bolas de cristal y todo esto, es que John Dee empezó a recibir información acerca de lo que decíamos, de que el lenguaje enoquiano. Esto es muy interesante porque resulta que este lenguaje enoquiano está basado en otro lenguaje que es el lenguaje adámico, y que la historia cuenta que es el lenguaje con el que Adán se comunicaba con Dios directamente. Uh-huh. Y que era el lenguaje que estaba antes de la caída de la Torre de Babel, ¿no? Exactamente, mucho antes de la caída de la Torre de Babel, y que, bueno, se perdió exactamente uh-huh. con la caída de la Torre de Babel, uh-huh. y se conoce ya muy poco, y todo lo que intentaban hacer John Dee y muchos personajes posteriores a John Dee era recuperar este lenguaje enoquiano para que nosotros nos contactáramos. Sí. Para volver a conectar. Sí, porque dicen que la persona que lo conoce tiene un contacto directo con la naturaleza. Uh-huh. De hecho, Adán así se dice que tenía este contacto, o sea, no había una separación entre la naturaleza y Adán. Después de eso, pues él, pues como decimos, se pierde todo este lenguaje
en el tiempo, ¿no? Se va perdiendo poco a poco y solamente muy pocas personas tenían acceso a este lenguaje, y él lo que pretende es volverlo a traer aquí porque es un lenguaje que te permite conectar con la unidad, con el todo, y también es llamado, ahorita que me acuerdo, el lenguaje de los pájaros, porque dice que los pájaros están muy relacionados con las vibraciones superiores. Los mundos etéreos. O el mundo de los espíritus. Exacto, entonces quien conozca este lenguaje pues va a tener acceso a esos mundos, ¿no? Sí. Y gran parte de su vida lo estuvo utilizando para que encontrar todo este lenguaje enoquiano, ¿no? Y que fuera de conocimiento de nosotros. Pero pues ya posteriormente empezó a tener problemas. Parece que ahora sí la Inquisición ya le empezó a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Sí. Creo que tiene un viaje a Polonia, y en Polonia, mientras él está en Polonia, queman su casa. Empieza la peste en Europa, la famosísima plaga. Y incluso lo llegan a inculpar, justamente. Esto fue culpa de John Dee. Fueron sus brujerías de John Dee. Sí. Es un castigo de Dios por acercarse a estas cosas, ¿no? Exactamente. Sí. Vamos a quemar su casa, ¿no? Ya me imagino. Ya lo conocemos, ya le ha pasado a muchísima gente. Exacto. Pero ya no pasa, ¿no? Ya no pasa. Ya no te linchan. No, ya no. Nomás un poquito. Pero ya después de la plaga, cuenta la historia que perdió en esa gran enfermedad, perdió a su esposa y a 4 de sus hijos. Nada más. Tenía 8 hijos. Imagínense. Imagínense el choque que fue, ¿no? Todo esto que estaba sucediendo, además que lo culparan de que lo que estaba sucediendo, y de poco tiempo después fallece la reina Isabel I, entonces ya no tiene tampoco la protección de esta reina. Se le acaba la palanca. Sí. Ya no podía decir mi barrio me respalda. Ya no. Sí, se le acabó la influencia. Ahí también hay que aclarar algo antes de continuar con el ocaso, y es que, como también me comentaba hace rato mi querido Master Richard, y es que al igual que todos estos caminos y todos estos maestros, particularmente cuando John Dee comenzó a hablar de esto del lenguaje enoquiano y de la magia enoquiana y todo esto, hablaba mucho de protecciones, ¿no? Y decía que no era un juego. Entonces, pareciera más bien como si John Dee, pues en esta investigación se hubiera metido con fuerzas que no pudo controlar, ¿no? Y que empezaron a desatarse. Sí, de hecho, igual y sí, activó la peste y dijo, ay, güey. No, eso sí no lo sabemos, quién sabe, pero de hecho lo dijimos desde el primer video de los sigilos, lo dijimos en el segundo, porque por ahí hubo un comentario de que no dijimos que era peligroso hacer estas cosas. Bueno, comentarios dicen cada cosa. Digamos que John Dee dejó en un diario que encontraron ya mucho después de su muerte en su última casa. Encontraron por ahí un libro chiquitito, su último texto que dejó, en donde dijo específicamente que todo aquel que quisiera practicar esas cosas se lo pensara muy bien, porque tenía que estar perfectamente bien protegido y de la forma correcta para meterse con ese tipo de energías. Y también se dice que fue a causa de eso que terminó como terminó. Exacto. Entonces, pues es lo mismo lo que les decimos aquí. Nosotros compartimos la información porque nos fascinan estos temas, porque son muy interesantes, pero no es que les estemos incitando a realizar ningún tipo de ritual, prácticas raras o cosas por el estilo, salvo por su propio riesgo, ¿no? Exacto. Claro, que cada quien asuma su propia responsabilidad. Creo que eso es muy importante, ¿no? Igual si le quieres poner a tu hijo John Dee, pues nosotros no tuvimos la culpa, ¿no? Ya es Johnny. Dee, yo se va a poner así. Y ya al final, ya en el ocaso, lo que cuenta la historia. Te pones John Dee, perdón. Le pones Johnny Depp. Johnny Depp. Que a lo mejor hasta por ahí viene. Mira. Vamos a saludos a Johnny. Saludos a Johnny. Vamos a escribirle para preguntarle, Johnny. Te pusieron así por el John Dee y ya diga, oh, just my friend. Just my friend. Perdón, ya no interrumpa. Y ya al final de su vida, pues ya lo que sucede es que después de todo esto que estamos platicando, que como decimos, yo creo que fue un shock muy fuerte, pues termina en la pobreza total. Termina en la pobreza y algunos mencionan hasta en la locura, ¿no? En la locura. Bueno, sí. Eso se dice. Porque también otra cosa es que no sabemos si John Dee ya llegó a un grado en lo que se conoce aquí en vamos a llamarle neotoltequidad, bueno, la toltequidad, que es que perdió la forma humana, ¿no? O sea, igual y él ya se encontraba en unos niveles de realidad y de entendimiento que a lo mejor para nosotros, digamos, es un loco, pero a lo mejor para él tenía todo el sentido lo que estaba viendo, ¿no? Y lo que él experimentaba. Inclusive pudiera ser que no le importara pues nada, cómo lo veían, si pensaban que era un indigente, claro, o que igual y
¿Y fue alguna prueba también espiritual o mística que él en su camino vivió? Parte de su camino, ¿no? También. Porque también yo creo que una inteligencia como la de John Dee, yo siento que si él realmente hubiera querido recuperar todo eso, lo hubiera podido hacer. O sea, simplemente se metía de nuevo, ¿no? En el carril, ¿no? En el redil, y comenzaba a decir lo que la gente quería que escuchara, o se autonombraba alguna cosa y todo en línea, y hubiera seguido con dinero y sin ningún problema, ¿no? Pero algo que también es muy común en este tipo de grandes seres humanos es que se mantuvo siempre firme, ¿no? En sus convicciones y en su manera de ser, ¿no? Y que también tienen muchos enemigos, ¿no? Exacto. Desafortunadamente hay mucha gente que no comulga con esas prácticas, con esas creencias, que de ahí es de donde viene toda esa parte de que son satánicos y que son diabólicos, porque no lo entienden, por pura ignorancia, ¿no? Por no investigar por sí mismos estas cosas, que sí, en algún momento no sería raro ver que la alquimia y algunas de estas prácticas, pues no son cosa como estar jugando a las canicas, ¿no? Sino que son prácticas que requieren de muchas metodologías, de muchas cosas, de mucho estudio, de ciertos estados mentales y psíquicos en muchas ocasiones. Entonces, pues no es raro que la gente que haya estado lejos, o más o menos por ahí cerca de la zona donde ellos vivían, pues tuvieran este tipo de reacciones, ¿no? Sí. Entonces, que probablemente también muchos de ellos son los que acabaron contando el final de la historia de John Dee, ¿no? Diciendo que acabó loco y pobre y que y en terribles condiciones. Es que imagínate, se le permitieron muchísimas cosas. Ejemplo, dicen que él estaba a favor de la teoría heliocéntrica, ¿no? Que pues, todo gira alrededor del sol. Sí. Y eso era algo como muy mal visto en ese tiempo, ¿no? La Iglesia Católica decía que eso no podía ser. Herejía. Entonces yo creo que esto le afectó tanto así que pues en algún momento de la historia se dijo que era un loquito, o sea, que John Dee la verdad es que no era tan importante. Poco a poco se ha ido rescatando que sí dejó muchísimas cosas importantes, ¿no? Pero sí, tiempo después de de que él murió, pues sí parece que hubo una leyenda negra que quería opacar lo que hizo John Dee y simplemente dejarlo ver como un cuate que de repente un día enloqueció y empezó a hablar con los ángeles y ya dejarlo hasta ahí, ¿no? Sí, y además no crean que John Dee, cuando hacía esto de comunicarse con los espíritus y cuando empezó con lo de la bola de cristal y después con el espejo, es muy curiosas las coincidencias, porque no crean que era así de, oye, pues después del desayuno así nutritivo vamos a ponernos a invocar a los espíritus, sino que realmente era un camino de ayuno, era una cuestión de mantenerse en estados de meditación, en cosas muy profundas para, como le hemos hablado, para poder llegar a esos niveles de los profetas, ¿no? Porque el uso de esta herramienta como el lenguaje enoquiano, que utilizan un montón de órdenes secretas y un montón de magos y de cosas así en el mundo, pues pone a John Dee precisamente como uno de los grandes profetas. O sea, es también un gran maestro del multiverso y un ser que pues sí vino a materializar, o que a lo mejor recibió, pero sí es un canal que nos conectó con verdades más sutiles, ¿no? Y más profundas, ¿no? Sí. Y también con espíritus, ¿no? O sea, todo este contacto que también se dio después muy fuerte a finales de 1800, principio de 1900, que fue todo esto del espiritismo, pues también de alguna forma John Dee ya lo empezó a hacer desde 1500, ¿no? Entonces eso también está muy interesante, porque tenía todo este contacto con mediums, también traía información que le contaban todas estas entidades superiores, estos ángeles que le contaban, y que fueron escritos en un libro, en su diario sobre todo, y que pues nos hablan de toda esta información que para mí es como que la base fundamental, ¿no? Que existen cosas conocidas y cosas desconocidas, pero que todas están en un mismo lugar, o sea, existen dentro de este mismo universo, nada más que los sentidos no nos ayudan como a conocerla, pero están ahí, y es importante también conocerlos porque nos van a ayudar a nosotros a mejorar como seres humanos, ¿no? Exacto. Sí. Sobre todo, imagínense el contacto con la naturaleza, el entender de otra forma de la naturaleza, ¿no? Todo esto nos puede ayudar a ser mejores seres humanos cada vez, ¿no? Claro, y ahí también hace resonancia con los grandes pensadores de nuestro tiempo, ¿no? Incluso actuales, que todavía están con vida y difundiendo sus conocimientos, que tiene que ver con esto de la misión que tenemos como conciencia de ir en busca de lo desconocido. Exacto. De no quedarnos simplemente con lo que ya sabemos y no acomodarnos en una cierta realidad, sino seguir explorando. Siempre hay, como dice también Osho por ahí, siempre hay nuevos cielos por explorar, ¿no? Entonces, exacto, es eso.
Y yo para cerrar, porque llegamos al fin de esta transmisión, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, espejos maestros del multiverso, yo decirles que imaginen un mundo en donde en la escuela, no te platicaran nada más así como de la historia normal y de todo eso, sino que te hablaran de personajes así como John Dee, te hablaran de Da Vinci, pero en su parte también mística, en sus estudios de la anatomía energética. Claro. Híjole, sería otro mundo y ojalá pues vayamos para allá poco a poco, ¿no? Pasito a pasito. Paso a paso. Pero sí, lo mismo de siempre, siendo coherentes con este mensaje de Códigos del Multiverso. Lo único que es coherente en los Códigos del Multiverso es que pues siempre pienses por ti mismo, dudas de todo y escucha todo, ¿no? Investígalo todo y crea siempre tu propio criterio de las cosas que ves y que observas, porque al final pues tú eres el código, ¿no? Y ya, aplausos. Muy bien, muy bien. De mi parte, pues sí, creo que este personaje nos muestra que las personas normalmente nos acostumbramos a solamente observar una cara de la moneda, ¿no? Lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron que era correcto, y estos grandes seres, por eso son conocidos tanto, porque vienen a cambiar estas reglas, ¿no? Dicen, ellos no se quedan simplemente con lo que les dijeron, sino empiezan a experimentar y empiezan a ver que existe algo más adicional que nos puede ayudar, y no les importa absolutamente nada, no les importa si la Inquisición nos va a perseguir, si van a ser considerados como locos, ¿no? Sino realmente lo que les interesa es encontrar esta información para transmitirle a la humanidad, y se convierten, aunque no directamente, ¿no? A lo mejor él tenía el nombre de mago o brujo, pero como tú lo mencionas, para mí más bien era un profeta, ¿no? Un profeta que también supo bajar información y la trajo para que no se perdiera, porque también cuenta la historia que este lenguaje enoquiano pues estuvo a punto de perderse por completo, pero poco a poco se ha ido rescatando gracias a estos personajes que luchan porque no se pierda este lenguaje y este contacto con la unidad, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante de John Dee, más allá de toda esta historia de si se volvió loco o no. Creo que lo importante es todo lo que las enseñanzas y todo lo que dejó en sus diarios, ¿no? Entonces, pues de mi parte también es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro. De Camino a la Gnosis. De Camino a la Gnosis. También de mi parte, para cerrar, yo pienso que John Dee es una persona, antes que nada, es una persona que también tomó sus decisiones, tomó su camino desde muy joven. Él, inclusive, una de las cosas que a mí me resultó muy, muy curiosa y muy especial es que desde los 15 años él decidió dividir su horario de una manera bien diferente a como lo hacían las demás personas. Él decidió que 18 horas estudiaría, 4 horas dormiría y las otras 2 las usaría para comer o para cualquier otra cosa. Y así vivió durante muchos, muchos años. No se sabe hasta cuándo. También escribió mucho, y sobre todo esta parte de compartir lo que él sentía que venía a hacer aquí. Él quería absorber conocimiento para compartirlo, para que la sociedad en la que él vivía tuviera alguna mejoría, específicamente la Gran Bretaña, que se llegó a armar a raíz del reinado de la reina Isabel, que además de todo también en el desayuno estuvimos platicando de que ella era una maestraza del multiverso, y haremos programa de ella, porque si alguna reina ha tenido Inglaterra es ella, y también un ser extraordinario, recordándonos esta parte, ¿no? De honrar el propósito, honrar esa intención de búsqueda más allá, tanto hacia lo interior como lo externo, pero en beneficio de la comunidad, en beneficio de todos, ¿no? Así es que, bueno, se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Así es, porque pues que primero la desbloquees y luego ya, no, hombre. Bueno, pues ya para cerrar, obviamente tenemos que siempre pues decirles esto que es muy importante, y no sé si supieron que también le llegó otro espejo, o sea, John Dee, o sea, tenía el famoso, pero había otro que estaba escrito y no estaba en enoquiano, eran pues símbolos nahuas, no sé si sabían eso, sí, chiquititos. Uno con un marco ahí bien bonito. Ese, bien, con el marco bonito. El marco bonito, sí. Y venía, sí supiste que veía ahí una leyenda en estos como ideogramas. Bueno, en estos como símbolos, ¿no? Creo y que decía algo así. Es la parte más oculta de John Dee, ¿no? Es lo más oculto. Casi nadie conoce esta parte, sí, no, sí, cierto. Sí, no. Pero de hecho no se encuentra en el Museo Británico. Ese espejo no está ahí. ¿Así? No, ese creo que lo sacó alguna vez la CIA. Yo pensé que Maussan también fue desclasificado. Sí. No, a Maussan le dio miedo. O sea, sí le dijeron, oye, pues mira que no, es que soy... Está muy... Bueno, lo que se dice es que
cuando se lo enseñaron, dijo, ay, ¿no? Dijo, ay, me asusta. Híjole. ¿no? Me asusta. Y entonces le dijeron, es que mira, ya investigamos en Stanford y en universidades y pues dice que te suscribas a Códigos del Multiverso, que actives la campanita, que lo compartas con tus cuates y que así lograrás comunicarte de nuevo con los arcángeles. Así decía. No, pues Y hay que entonces ya hacerlo. les dio miedo. Ah, Sí. y que si hacías eso, también ibas a recibir tu llaverito de espejo de obsidiana. ¿Tu llaverito? Sí, Eso, sí, el claro. llévele. Sí, impresionante. No, así es que, pues si quieren que tener un llaverito, y además tener un espejo donde todos los días le pregunten así como Blancanieves, ¿no? ¿Quién era? Espejito. Espejito. Como Blancanieves. No, creo que no era Blancanieves. No. Ajá. Bueno, pero el chiste es que si quieren tener ese espejo, pues suscríbanse a Códigos de Multiverso, denle like y no se olviden de ponerle la campanita, compártalo con todos sus amigos, familiares, con todo el mundo, ¿no? Y nos vemos muy pronto. Mi nombre es Lenin Alejandro. Cuídense mucho. Y ahí se ven el espejo de la realidad. Nos vemos en los sueños y que viva Que vive el amor. Que viva el amor. Ahora, ¿qué canción Que cantamos? viva, que viva. Love is in the air. Sí, era Blancanieves, ¿no? Sí, Blancanieves. Sí, claro. Perdón, Sí, es que si no se pone Blim loco. Sí. La llave, Sí, la sí. llave veterana blanca. ¿no? Sí, La veterana. Sí.